Vivir ya es ilegal. No puedes respirar ni parpadear sin romper una norma de un burócrata aburrido. Si crees estar a salvo, ¡qué ternura! 1. Un hombre descubrió una vez que técnicamente había violado una norma municipal contra la exhibición indebida de fruta, simplemente por dejar un plátano sobre el tablero de su auto estacionado. Una regla redactada décadas antes para desalentar a los vendedores ambulantes, pero que aún se aplica a cualquiera lo bastante audaz como para poseer productos con visible confianza, y solo se enteró cuando le informaron cortésmente que su vehículo había sido marcado como un posible puesto de frutas sin licencia en operación. Una forma fascinante de decir que la ciudad temía que pasara de hacer diligencias a convertirse en el comerciante de plátanos más pequeño del mundo. Lo mejor es que la multa afirmaba que había creado un entorno comercial no autorizado, como si un plátano solitario tomando el sol fuera una conspiración. De supermercado a gran escala, demostrando que a veces no necesitas romper las leyes. Las leyes se rompen solas solo para sentirse incluidas en tu día. 2. Una mujer descubrió que estaba violando una ordenanza de ruido bastante oscura después de que la puerta de su garaje hiciera un chirrido que la ciudad midió como frecuencias de bisagra por encima de lo aceptable. Una regulación que surgió en los años 70, cuando una calle suburbana emprendió una campaña contra el quejido mecánico. Una frase que suena como si describiera a un robot averiado, pero que en realidad apuntaba a propietarios que se atrevían a abrir su garaje sin realizar antes un calentamiento orquestal completo. La citación resultante le sugirió amablemente programar visitas regulares de lubricación, haciéndolo sonar como si administrara un spa para herrajes, y sus vecinos tuvieron el privilegio de ver a empleados gubernamentales documentar los niveles de decibeles de una bisagra, chirriante como si investigaran contacto extraterrestre, lo que demuestra cómo cualquier ruido inocente puede convertirse en delito en el momento en que entra un portapapeles en la habitación. 3. Un hombre violó sin intención una regulación de pesca solo por caminar cerca de un lago mientras sostenía un sándwich, porque las normas locales de vida silvestre consideraban la posesión de cebo dentro de distancia de lanzamiento, equivalente a pesca activa, lo que significa que alguien podía infringir la ley simplemente por tener hambre en la zona geográfica equivocada. Esta regla se originó en los años 20, cuando los guardabosques se cansaron de discutir con residentes que insistían en que solo sostenían lombrices recreativamente. Así que los legisladores decidieron clasificar cualquier cosa remotamente comestible como intento implícito de pesca, y así un sándwich de pavo obtuvo el mismo poder legal que un balde de gusanos. El hombre recibió una advertencia amistosa de que su almuerzo estaba creando la apariencia de actividad de pesca, estableciendo el precedente de que los carbohidratos pueden cometer delitos y revelando que algunas regulaciones realmente creen que la comida tiene intenciones. 4. Un empleado en un complejo de oficinas fue informado de que había violado la política de movimiento vertical no autorizado del edificio porque usó las escaleras durante el horario designado como tiempo de prioridad para el ascensor, una regla creada por un equipo de recursos humanos que supuestamente quería evitar la congestión en los pasillos, pero terminó diseñando un programa de ejercicio distópico, reforzado con carteles plastificados. El guardia de seguridad que explicaba la infracción parecía confundido y apenado, como si también cuestionara por qué un adulto era castigado por el acto radical de subir escalones como un aldeano medieval. Y todo el episodio dejó claro que la vida corporativa moderna a veces trata caminar como una actividad subversiva, el tipo de conducta rebelde asociada con revolucionarios, y no con personas que llevan credenciales colgando. El empleado no recibió multa, pero sí un memorando recordándole que el entusiasmo por las escaleras debe alinearse con las directrices de flujo corporativo, una frase tan burocrática que casi se pliega sola en un cisne de origami absurdo. 5. Un cliente en una librería activó una vez una regla raramente aplicada que prohibía la lectura desatendida, algo que suena filosófico, pero en realidad significaba que los clientes debían sostener el libro o devolverlo al estante en lugar de dejarlo brevemente sobre una mesa mientras revisaban el teléfono. Este vestigio de la paranoia comercial de mediados de los 90 surgió cuando los gerentes temían manadas errantes de curiosos dispersando libros de bolsillo como mapaches salvajes, por lo que la norma aún persigue a las tiendas modernas aunque no aporte nada a la seguridad pública ni a la alfabetización.
El empleado que citó al cliente se disculpó profusamente mientras explicaba que dejar un libro en la mesa constituía interferencia de exhibición, insinuando que su ubicación amenazaba la integridad estructural del capitalismo. Y lo mejor es que el cliente ni siquiera había salido del local, solo de la silla, lo cual, aparentemente, activó el sistema como una alarma diseñada por alguien que desconfiaba profundamente de la lectura casual. 6. Una persona violó sin saberlo una regulación estatal al cortar el césped de una manera sugestiva de jardinería comercial. Una frase tan vaga que podría aplicarse a cualquiera que tenga una cortadora con motor funcional. La ley pretendía impedir que negocios de mantenimiento operaran sin permisos, pero en la práctica significaba que un vecino podía acusar a alguien de ser demasiado eficiente, que es probablemente el delito más mezquino imaginable. La citación, Mammons, informaba que sus líneas rectas y ritmo constante indicaban intención profesional, como si el gobierno se sintiera amenazado por un ciudadano demasiado ordenado. Y aunque la regla permitía apelaciones, el comité existía principalmente para fingir que la jurisprudencia del césped tenía sentido, creando uno de esos momentos mágicos en que las tareas domésticas imitan evasión fiscal. 7. Un hombre recibió una advertencia por violar una norma municipal de fotografía que prohibía apuntar dispositivos electrónicos hacia instalaciones públicas. Algo que la ciudad insistía no era una medida contra la vigilancia, sino una forma de reducir reclamaciones relacionadas con postes de luz, dejando a todos confundidos sobre cómo la fotografía pone en peligro estructuras metálicas. Ni siquiera había tomado una foto, solo levantó el teléfono para revisar señal. Pero el movimiento parecía un escaneo de instalación, término inventado por abogados que claramente no han conocido a un fotógrafo real en décadas. La regla surgió después de que alguien se cayera intentando fotografiar un farol decorativo y demandara a la ciudad, lo que llevó a decidir que la solución era impedir que cualquiera apuntara una cámara a cualquier cosa. El hombre fue liberado con un recordatorio de cortesía de que las instalaciones públicas no deben ser interactuadas electrónicamente, una manera poética de decir que la ciudad cree que los postes merecen privacidad. 8. Una mujer rompió sin intención una disposición del Código de Vivienda que exigía que todas las cortinas visibles desde la calle mantengan armonía estética, una frase que convierte tela común en asunto de responsabilidad cívica. Su crimen fue tener cortinas alegremente estampadas con naranjas brillantes y figuras turquesa que aparentemente chocaban con la paleta designada de tonos tierra apagados, porque nada asusta más a los comités que el color con personalidad. Un inspector dejó un aviso describiéndolas como disrupciones visuales, insinuando que planeaban un golpe contra la uniformidad suburbana. Le dieron 30 días para reemplazarlas o buscar orientación decorativa. Una frase condescendiente y ligeramente amenazante que demuestra que algunas comunidades aplican reglas de decoración con la misma seriedad que protocolos de contención nuclear. 9. Una persona violó accidentalmente una ordenanza de bicicletas al caminar junto a la suya en lugar de montarla en una zona designada, porque la ley definía una bicicleta en movimiento como cualquier bicicleta cuyas ruedas tocaran el pavimento público, sin importar si alguien la impulsaba. Eso significaba que guiarla suavemente era legalmente equivalente a conducirla a toda velocidad, una hazaña lógica incluso para normas de tránsito. La regla buscaba reducir congestión, pero castigaba a quienes preferían no chocar con niños pequeños. Cuando un oficial se acercó, le indicó que o montara la bicicleta o la retirara del espacio peatonal, obligándolo a elegir entre atleta o mudancero. Y todo el episodio muestra cómo las reglas resuelven problemas inexistentes, creando otros nuevos para todos. 10. Un hombre violó sin saberlo una restricción de ruido que prohibía sonido celebratorio excesivo, por gritar demasiado fuerte durante un partido televisado, una norma creada en los primeros años 2000, cuando vecinos descontentos intentaron prohibir el entusiasmo. La regulación medía niveles en decibeles, pero definía tono celebratorio, con lenguaje tan subjetivo que una soprano calentando sería legal y un aficionado expresando esperanza, no. Un oficial tocó su puerta para explicarle que gritar «sí» tras la anotación ganadora cruzó el umbral de exuberancia doméstica, convirtiéndolo en delincuente temporal por sentir emoción. El hombre se disculpó confundido mientras el agente leía un guión que hacía sonar la celebración como sustancia controlada,
Y nada captura mejor la fragilidad suburbana que regular la felicidad con un medidor. 11. Una repostera aficionada rompió una regulación antigua sobre alimentos caseros al transportar pastelitos en el asiento del pasajero sin una barrera de contención de grado alimentario, frase que hace sonar la repostería como desecho radiactivo. Simplemente los colocó en una caja de cartón sin saber que la ley exigía una hielera o recipiente certificado, como si los pastelitos fueran escapistas capaces de contaminar la tapicería. La regla nació tras un caso aislado de intoxicación en los años 80, después del cual se decidió que el transporte de postres merecía seriedad de operación con materiales peligrosos. Recibió solo una advertencia, pero la explicación sugería que su glaseado podía amenazar la seguridad pública, demostrando que la burocracia jamás pierde oportunidad de exagerar ante productos horneados. 12. Un cliente violó sin saberlo la política de no merodear mientras decide, simplemente por detenerse demasiado frente a un estante de cereal, regla que probablemente surgió cuando algún gerente descubrió que quedarse quieto no genera ingresos. El empleado encargado se disculpó mientras explicaba que su período extendido de contemplación fue registrado como estancamiento de decisión, término que suena a diagnóstico médico, pero significa pensar demasiado. Al parecer, la tienda cree que la duda es puerta de entrada al hurto, porque nada dice mente criminal como elegir entre granola y hojuelas. Le pidieron comprometerse con un producto o ampliar el pasillo, forma poética corporativa de decir que pensar solo está permitido si es rentable. 13. Un hombre violó una directriz de preservación histórica al colocar una regadera metálica moderna en su porche, acto considerado arquitectónicamente disruptivo, porque el vecindario era distrito patrimonial, donde solo recipientes acordes al periodo podían tocar superficies visibles. Los inspectores declararon la regadera incompatible con la narrativa visual, como si amenazara reescribir la historia mediante hidratación. La intención original era evitar muebles plásticos discordantes con fachadas coloniales, pero evolucionó en campaña contra todo lo contemporáneo, convirtiendo porches en exhibiciones arqueológicas curadas por propietarios no remunerados. Le dijeron que podía conservarla solo si permanecía no visible desde puntos públicos, exiliándola como prisionera política metálica y demostrando que a veces las leyes aman más los accesorios que a las personas. 14. Una persona rompió inadvertidamente una regla del tren suburbano sobre ocupar asientos de manera inconsistente con el diseño previsto, simplemente por sentarse un poco de lado, postura que la autoridad vio como acto rebelde contra la moral del transporte público. El agente explicó que los asientos fueron diseñados para alineación frontal y las desviaciones crean imprevisibilidad de flujo de pasajeros, frase que convierte sentarse cómodo en amenaza de seguridad nacional. La norma se redactó para evitar que alguien se acostara en varios asientos, pero la interpretación se expandió con entusiasmo de comité sin límites. El pasajero corrigió su postura mientras reflexionaba en el extraño universo donde el espacio para las piernas tiene consecuencias legales, mostrando cómo las reglas convierten comodidad humana en contrabando. 15. Una mujer violó una ordenanza poco conocida sobre señalización digital por pararse demasiado cerca de un kiosco interactivo, porque los sensores la detectaron como interacción prolongada, término que suena a romance, pero es código para bloquear anuncios. La ciudad se asoció con una empresa de mercadotecnia que convenció a los funcionarios de que los peatones debían avanzar a ritmo predeterminado para optimizar impresiones publicitarias, transformando las aceras en pistas monetizadas de hámster. Cuando un encargado se acercó, le explicó que permanecer inmóvil en la zona activaba advertencia por interrumpir el flujo de datos, insinuando que el bienestar del kiosco importaba más que su espacio personal. El empleado, visiblemente incómodo, aclaró que la regla protegía la eficiencia publicitaria, confirmando que la humanidad perdió discusión contra una pantalla. Ella se disculpó, dio un paso atrás y siguió caminando, dejando una máquina que aparentemente exige humanos calibrados como métricas. 16. Un hombre violó una vez una regla del parque municipal que prohibía el contacto no autorizado con el suelo, simplemente por recostarse sobre el césped, porque el Departamento de Gestión de Riesgos del parque aparentemente decidió que la gravedad era un riesgo y los humanos horizontales una amenaza a la seguridad pública. La regulación se remontaba a una demanda de los años 90 cuando alguien se quedó dormido bajo un árbol e intentó demandar a la ciudad por sombra excesiva.
Así que ahora cada guardaparque patrulla como inspector escolar, asegurándose de que todos permanezcan erguidos en todo momento. Al hombre le dijeron amablemente que podía sentarse, pero no reclinarse. Una distinción verdaderamente inspiradora que sugiere que los parques son para relajarse, siempre que la columna permanezca en un ángulo de 90 grados. Obedeció, claro, porque discutir con una hoja plastificada es como discutir con una tostadora. Por muy equivocada que esté, no va a disculparse, y en algún punto simplemente aceptas que el césped público ahora tiene reglas. 17. Una mujer descubrió que había violado sin saberlo una regulación aeroportuaria que exige movimiento continuo hacia adelante en pasillos adyacentes a seguridad, porque se detuvo brevemente para ajustar su zapato, lo que llevó a un agente a informarle que pausar en ese rectángulo alfombrado específico constituía interrupción de flujo, una frase que hace que su leve incomodidad suene como si hubiera bloqueado un canal marítimo internacional. La regla se introdujo para reducir congestión, pero en la práctica castiga a cualquiera cuyo calzado tenga opiniones, y la explicación del agente parecía la recitación de un robot averiado que solo habla en poesía burocrática. Ella asintió, pidió disculpas al pasillo sagrado y continuó caminando con la determinación frenética de quien intenta no activar el siguiente capítulo del reglamento, que seguramente incluye sanciones por respirar con un ritmo incompatible con los intereses de seguridad nacional. 18. Un empleado de oficina fue amonestado por violar una regla de cumplimiento corporativo sobre calefacción no autorizada a nivel de escritorio, porque conectó un pequeño calentador de manos con puerto universal, un dispositivo tan débil que apenas templaba las no-necessaries moléculas de aire frente a él. La empresa clasificó todos los dispositivos de calor como electrónicos adyacentes al fuego, aunque este tenía la potencia de una papa ligeramente ambiciosa. Recursos Humanos explicó, con la solemnidad de quien enseña prevención de incendios a niños pequeños, que incluso fuentes mínimas de calor representan riesgos impredecibles, como si el calentador pudiera desarrollar ambición y quemar el edificio. El empleado tuvo que firmar un formulario reconociendo su conocimiento de la política térmica. Una frase que te hace preguntarte cuándo los lugares de trabajo decidieron que la comodidad es inaceptable, salvo que implique sufrir exactamente la temperatura que prefiere el director ejecutivo. 19. Una persona violó una vez una regla de tren regional que establece que los bocadillos con firmas aromáticas notables están prohibidos en horas pico, después de abrir una bolsa de papas sabor barbacoa, cuyo aroma aparentemente ofendió a toda una fila de pasajeros. El conductor se acercó con la cautela reservada para desactivar explosivos, explicando que las papas habían cruzado el umbral de disrupción olfativa, término que suena científico, pero en realidad significa que alguien en el equipo normativo odia el sabor. La regulación originalmente pretendía evitar que los pasajeros comieran comidas completas a bordo, pero se ha expandido en cruzada contra cualquier cosa más aromática que el cartón. El pasajero cerró la bolsa con timidez, mientras medio vagón observaba con la intensidad de quienes presencian una negociación de rehenes entre la civilización y un refrigerio, demostrando que las reglas de transporte público ahora funcionan como pruebas de personalidad para quien las redactó. 20. Un conductor rompió accidentalmente una norma local de tránsito sobre señalización direccional inconsistente, simplemente por activar la direccional mientras leía un letrero, algo que las autoridades clasifican como intención comunicativa engañosa, al parecer creyendo que las luces expresan honestidad emocional y no simple parpadeo mecánico. La ley surgió en los años 50 durante una ola de incidentes atribuidos a intermitentes ambiguamente cronometrados, frase que sugiere crisis existenciales sobre las intenciones ajenas. Un oficial lo detuvo para explicarle que señalizar sin confirmar el giro constituye indicación falsa, haciéndolo sonar como si hubiera mentido a la comunidad vial. El conductor asintió cortésmente, quizá reflexionando que una pequeña palanca ahora tiene más peso legal que muchos discursos políticos. 21. Un cliente violó sin saberlo una política del gimnasio que prohíbe la proximidad excesiva al espejo, por estirarse demasiado cerca de uno de cuerpo entero, lo que llevó a un empleado a recordarle que los espejos son zonas de reflexión de alto tránsito, término que sugiere que deben tratarse como ushinu, autopistas para egos.
La regla buscaba reducir congestión en horas concurridas, pero suele aplicarse a estiradores tímidos que no planean admirarse, mientras los más dedicados parecen gozar de inmunidad diplomática. El empleado recitó la norma con el tono cansado de quien la ha repetido cientos de veces, quizá preguntándose por qué una sala llena de objetos pesados es menos peligrosa que alguien 20 centímetros más cerca del espejo de lo permitido. El cliente se disculpó y se movió, dejando atrás un espejo que, pese a ser una simple lámina de vidrio, aparentemente requiere coreografía vial perfectamente coordinada. 22. Una mujer violó una vez una regla del campamento que exige utensilios silenciosos cuando preparó el desayuno con una espátula metálica que producía un sonido perfectamente normal contra la sartén. Ruido que el manual describía como resonancia metálica generadora de disturbios, como si estuviera invocando un dragón y no haciendo huevos revueltos. La norma se introdujo después de que un campista particularmente dramático denunciara que los sonidos matutinos eran acoso emocional, y por razones desconocidas la administración decidió declarar la guerra a los utensilios. Cuando el guardabosque emitió la advertencia, parecía a la vez apenado y exhausto, como si incluso él dudara de que las espátulas deban regularse por ruido. La mujer cambió a cuchara de madera y continuó, reconociendo en silencio que la naturaleza ya no teme a osos ni tormentas, teme al desayuno. 23. Un hombre rompió sin intención una regla municipal que prohíbe el movimiento no autorizado de agua cuando usó una escoba para barrer lluvia de su entrada, porque el código local consideraba eso redireccionar escorrentía municipal, frase que sugiere interferir con el permiso de plomería de la madre naturaleza. La regla nació de una reacción exagerada a un caso donde alguien construyó canales elaborados para desviar agua al patio vecino, pero ahora hasta una escoba roza la rebelión ambiental. Un inspector se acercó para explicar que el agua debe seguir rutas naturales de salida, insinuando que la ciudad mantiene relación espiritual con los charcos. El hombre escuchó pacientemente, escoba en mano, quizá preguntándose cuándo mover lluvia se convirtió en acto subversivo que requiere supervisión. 24. Un comprador violó una vez una regla del supermercado que establece que el muestreo debe reflejar intención real de compra, al probar una uva sin autorización explícita, lo que llevó a un empleado a explicar con calma que degustarla constituye preconsumo no autorizado, frase que suena profundamente legal y profundamente ridícula. La norma surge del temor corporativo a que los clientes devoren el pasillo como langostas educadas, por lo que incluso una sola uva se trata como evidencia de crimen mayor. El comprador se disculpó y ofreció adquirir el racimo completo, pero el empleado insistió en recordarle verbalmente la integridad de la fruta, como si las uvas tuvieran límites emocionales. El encuentro duró 30 segundos y capturó cómo comprar se ha vuelto danza delicada entre hambre y vigilancia. 25. Una persona recibió una multa municipal por violar la regla contra iluminación decorativa no regulada al colocar una sola tira de luces brillantes alrededor del buzón, detalle que la ciudad clasificó como ornamentación eléctrica en estructuras no aprobadas, implicando misión encubierta. La norma se diseñó para prevenir riesgos de incendio, pero evolucionó en cruzada contra la alegría, obligando a pedir permiso antes de cualquier fantasía estacional. Un inspector fotografió las luces, como si armara caso judicial sobre delitos festivos, y dejó un aviso alegre explicando que la iluminación no aprobada compromete la consistencia visual, sugiriendo que la ciudad teme más a luces que a baches. El residente las retiró, quizá reflexionando en el extraño mundo donde un buzón necesita autorización legal para brillar. 26. Alguien rompió una vez una regla de oficina poco conocida sobre distribución no autorizada de aromas, simplemente por usar una loción de manos ligeramente cítrica que se extendió 3 metros en el aire compartido, provocando que un supervisor recordara suavemente que las fragancias deben ser corporativamente neutrales, frase que convierte la piel humana en riesgo de marca. La regla surgió de una disputa antigua entre empleados por perfumes rivales, y la administración decidió eliminar todos los aromas salvo el del tapiz de oficina. Quien llevaba la loción quedó desconcertado, el supervisor avergonzado, y el piso olía tenuemente a naranjas pasivo-agresivas, aroma perfecto para la vida corporativa. Desde ese día, la loción vivió en el cajón como contrabando, esperando tiempos mejores. 27. Un hombre violó una regla de la plaza municipal
que prohíbe el uso inadecuado de banca al girarse para apoyar el brazo en el respaldo, postura que funcionarios dijeron interrumpía la geometría prevista de asiento, como si las bancas tuvieran traumas que requieren alineación humana constante. La regulación nació para evitar que alguien se acostara ocupando varias bancas, pero suele aplicarse a cualquiera cuya postura muestre personalidad. Un oficial se acercó con tono resignado para advertirle, y el hombre regresó a la posición frontal aprobada, luciendo menos como persona descansando y más como figura animatrónica esperando instrucciones. La banca, por supuesto, permaneció en silencio, quizá juzgando a todos. 28. Una persona rompió accidentalmente una regla de biblioteca que prohíbe actividad de teclado no investigativa al escribir demasiado rápido en una computadora pública mientras respondía a un correo, porque el personal creía que la velocidad generaba ráfagas acústicas disruptivas. Descripción que convierte pulsaciones en concierto de percusión. La norma existe para desalentar juegos y mensajes ruidosos, pero se aplica cuando alguien parece excesivamente energético, forma muy bibliotecaria de vigilar. El empleado pidió reducir la velocidad de escritura, frase tan absurda que merece exhibición. El usuario desaceleró hasta un toque lento y repetitivo, ritmo asociado con angustia existencial, probablemente la atmósfera exacta que desean las bibliotecas. 29. Un propietario violó sin saberlo una regla residencial de jardinería que exige flora estacionalmente apropiada, al plantar un cactus en región que aparentemente prefiere arbustos con depresión estacional. La norma dicta que las plantas visibles deben reflejar herencia estética local, lo que suena a propaganda patriótica dirigida a arbustos. Un inspector dejó nota cortés pero ominosa, explicando que el cactus constituía disonancia ambiental, como si fuera disidente, político y no planta espinosa ocupándose de su vida. Al propietario le ofrecieron opciones: retirarlo o solicitar excepción ante la Junta de Revisión, proceso que toma meses y requiere fotos, diagramas y algo llamado declaración de compatibilidad botánica. El cactus permaneció 2 días antes de ser exiliado al patio trasero, donde presumiblemente continúa su rebelión silenciosa fuera de vista pública. Si estas reglas no rompieron tu espíritu, felicidades. Ya eres ilegal en algún lugar. Dale me gusta, suscríbete y comenta antes de que lo prohíban.